Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y permitirnos llegar hasta donde el Señor permite que lleguemos a través de nuestro canal y nuestro programa Conexión de Fe. Gracias al Señor por permitirnos ser parte de las maravillas que el Señor hace. Amén. Y yo no me canso de decir que el Señor hace cosas grandes y no me canso de decir que el Señor quiere hacer cosas maravillosas también en tu vida. En este día me gustaría compartir contigo algo que es de suma importancia, como todo lo que es la palabra de Dios, suma importancia en general. La palabra de Dios, hermano, está rica, está llena en riquezas, en capacitaciones, en enseñanzas y cuántas cosas no podemos aprender. Todos los tópicos que tú quieras poner y todo lo que tú quieras aprender están en la palabra de Dios. Así es de que no hay cosa que nosotros no podamos buscar en la Biblia y que no lo encontremos. Todo está aquí en la palabra de Dios. Así es que hoy el tema que nos aborda, hermano, y que queremos compartir con usted es un tema en el cual estamos involucrados igualmente todos, que se llama la tentación. Hermano, en la tentación a veces pensamos que todo lo tenemos bajo control y pensamos que todo está bien. No todo está bien. En las tentaciones siempre hay problemas. Y déjame te digo una cosa, la tentación nunca viene sola. La tentación no viene sola. La tentación siempre trae consecuencias. No es el problema la tentación, el problema es caer en la tentación. Mira lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Proverbios 4:14. No entréis por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos, dice el Señor. Déjala. No pases por ella, apártate de ella. Pasa, dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Hermano, mira lo que la palabra de Dios nos está diciendo y cómo comenzamos en este estudio. Este tremendo estudio, hermano, o esto hablando de la tentación. El tiempo que tenemos en la televisión es muy limitado, por eso a veces no hay mucho tiempo de expresar y de explicar completamente los conceptos, pero queremos que entienda lo principal y lo más importante. Y mira lo que la palabra de Dios nos dice. Hay personas que no van a dormir hasta que no hagan caer a alguno de ellos. Hay personas que no duermen hasta que no hacen caer a una persona que se ha decidido especialmente seguir a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos en dónde radica el problema de nuestra vida. Cada uno de nosotros conocemos perfectamente nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades. Todas las personas tienen una debilidad, un problema. Proverbios nos exhorta y nos dice a que tengamos cuidado con cada una de nuestras debilidades que tenemos en la carne. Porque todas las debilidades y todos los problemas que hay están en la carne. Y por esa razón, dice, porque en la carne es donde está, o somos débiles y vulnerables, necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. En el libro de Romanos 8:26 la palabra del Señor nos dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra de Dios nos dice a nosotros que usted y yo somos guiados por el Espíritu. La palabra del Señor nos dice, usted y yo estamos, hermano, advertidos también que estamos en guerra. Y la tentación es parte de lo que Satanás usa para hacerte retroceder de lo que Dios quiere que tú hagas. Pero para que el Espíritu me ayude a mí, hermano, tenemos que ser sinceros. No es que el Señor no lo sepa, sino que nosotros tenemos que confesarlo. Dios no te va a quitar nada. Tú lo tienes que entregar. A veces nosotros decimos, Señor, quítame lo avaro, quítame lo perezoso, quítame y quítame. Y queremos que el Señor nos quite todo. El Señor no te va a quitar nada. Tú lo tienes que entregar. Pero cuando nosotros estamos hablando de tentación, también el Señor nos tiene que dar, hermano, y tenemos que buscar la fortaleza para que Dios nos pueda ayudar. En Proverbios 4:14 nos dice que no andemos por la vereda de los impíos. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude con la tentación, pero nosotros estamos pasando por donde está la tentación.
Un hijo de Dios no tiene nada que hacer con las personas que solo se reúnen para hacer cosas que no agradan a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, no tienes absolutamente nada que hacer con las personas que están dedicando todo el tiempo a vagar, a vagabundear, a hacer cosas que tú sabes que a Dios no le agradan. La palabra del Señor nos dice en el libro de 1 Corintios 10, 13, y es claro, hermano, cuando el Señor nos está hablando, mira lo que nos dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos da con la tentación, también nos da la salida. Dios permite la tentación, pero también Dios no te va a dejar ahí. Dios permite la tentación, pero también permite, hermano, la salida. Dios te da la oportunidad de que tú seas tentado para que tú puedas decidir. Dios no te va a obligar a amarlo. Dios no te va a obligar a obedecerlo. Dios no te va a obligar a estar sirviéndole. Él te da el libre albedrío para que tú decidas. Y tú eres el único que vas a decidir si haces o no haces las cosas. Viene una tentación, viene un problema, viene una dificultad. Tú eres el único que vas a decidir cómo vas a terminar en una situación de estas. Hermano, debemos entender, huir de la tentación no significa que nunca más vas a ser tentado. El apóstol Pablo nos pide y nos exhorta también que tengamos cuidado con esto. Huye de las tentaciones, ten cuidado, no dejes que te alcance. ¿Por qué? Porque nosotros deberemos de pensar y tenemos que tener mucho cuidado en esto. Hermano, la tentación no viene sola y también la tentación tiene consecuencias. Muchas veces decimos, yo ya no hago esto, o yo ya no hago tal cosa, o ya no hago aquello. Pero cuando tú menos te la esperas, ya estás viviendo como las demás personas, estás hablando como ellos. Yo he hablado con personas y le digo, mira, no te juntes con esta persona, no te juntes con tal persona. Y ellos me dicen, oh, no se preocupe, pastor, todo está bien, todo lo tengo bajo control. A veces creemos que todo lo tenemos bajo control de verdad, pero no es cierto, hermano. No es cierto, porque seguimos siendo humanos y seguimos siendo vulnerables en la carne. Satanás sabe perfectamente cuál es tu debilidad. Y déjame te digo una cosa, Satanás no sabe las cosas porque él sea omnisciente, porque él sea que todo lo sabe. Él lo sabe porque nosotros mismos a veces en nuestras peticiones o a veces estamos hablando nosotros mismos y tú mismo estás diciendo tu debilidad y es donde él la conoce. Él conoce tus debilidades porque tú le has hecho saber sus debilidades. Pero déjame te digo en este día, debemos huir del poder de la tentación. La tentación tiene poder, hermano. Pablo exhorta a los hijos de Dios a huir de la tentación. ¿Cuál tentación? Vamos a poner en 3 puntos, este es el punto número 2, o en 3 incisos. En el inciso A, nos pide el apóstol Pablo que huyamos de la fornicación. Hermano, a veces nosotros pensamos que una persona cayó y decimos, qué tonto, ¿cómo fue a caer? ¿Cómo puede ser? Pero tú también estás propenso a caer. El apóstol nos dice también que aquel que crea que esté firme, cuídese de no caer. Entonces el apóstol Pablo nos pide que huyamos de lo que es fornicación, de lo que es lo que al hombre le atrae casi siempre. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, hermano, aquí en 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? O sea, ¿qué no te has dado cuenta que tú ya no te perteneces a ti mismo? Tú le perteneces a Dios. Necesitamos, hermano, entender nosotros entonces, tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Y si hemos vencido algunas cosas, hermano, no es porque seamos muy valientes ni porque seamos muy fuertes, es porque Dios nos ha ayudado. Y mira lo que nos pide el apóstol Pablo, huye de la fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Hay una persona que yo conozco, que esta persona tomaba bastante. Y él dijo, el Señor me va a enviar a hablarle a las personas que tienen el problema del alcohol. Y yo voy a ir a hablar, yo voy a ir a hablarles, yo voy a ir a enseñarles. Hermano, no se trata de que
tú ya no vayas con esta persona o no te juntes con estas personas. Si de verdad este hermano iba a ir a hablar, no había necesidad que se sentara con ellos. Y a veces usan el texto que Pablo dice: me he hecho débil a los débiles para de esta manera ganar a algunos débiles. Eso no significa que porque tú quieres hablar con una persona que está tomando te tengas que sentar a tomar tú también. Tú tienes que tener un testimonio y tienes que comprobar que Dios ha hecho un cambio en tu vida. Entonces este hermano regresó y empezó a compartir. Y sí, empezó a compartir, pero también empezó a tomar. Empezó a tomar de regreso. Entonces, a veces pensamos que nosotros ya logramos. Y el apóstol Pablo nos dice: mira, ten cuidado. Huye de estas tentaciones. Huye de la fornicación. Hay muchas personas, hermano, que la debilidad de los hombres son las mismas mujeres. Y tú te sorprenderás, pero aún en las iglesias, ¿cuántas personas están cometiendo adulterio? Están cometiendo fornicación. Jóvenes viviendo con jóvenes sin estar casados. Eso es fornicación. El adulterio es cuando un hombre y una mujer tienen relaciones y no son marido y mujer. Pero en la fornicación, un joven está viviendo o teniendo relaciones con otra joven y no son tampoco ni marido ni mujer y ni casados están. Así es de que el apóstol nos dice: huye de todas estas cosas, porque somos templo del Espíritu Santo. Y también el apóstol Pablo nos dice esto porque él nos quiere cuidar y nos quiere prevenir de lo que va a venir si tú no tienes cuidado de esto. Él nos quiere prevenir del castigo eterno. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice el apóstol aquí claramente, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos, dice el Señor, éramos, y el Señor está hablando en pasado, éramos, no tenemos por qué continuar haciendo esto. Es verdad que el Señor nos salvó, y es verdad que la Biblia dice que cuando Dios nos da la salvación por siempre. Dios no está jugando con esto, hermano. Y vamos a tener un tiempo para poder hablar lo que es la muerte, y vamos a poder hablar lo que es la salvación, lo que es la vida eterna. Pero hermano, en realidad, cuando nosotros estamos hablando de que Dios nos salvó, también estamos hablando de que Dios nos transformó. Entonces, un hijo de Dios no puede vivir la vida que vivía antes de venir a los caminos del Señor. Y el apóstol Pablo aquí nos dice de los adúlteros, de los borrachos, de los afeminados. Y dice: y estos eran algunos de vosotros. Eran, no más. Pero eso no quiere decir que cuando tú te convertiste al Señor, dejas de sentir. Sigues siendo humano. Sigues sintiendo, sigues teniendo esas mismas atracciones. Si tú eras una persona que tomaba y dejaste de tomar, no creas que ya pasó todo. Puedes volver a caer. No estés jugando con la tentación. Dios, hermano, nos advierte por medio del apóstol Pablo y nos dice: tenga cuidado, porque mire, habla de los idólatras también. Dice que nosotros tenemos que huir de la idolatría, y nosotros tenemos que estar cuidándonos, hermano, no nada más de huir de la fornicación, sino hay que huir de la idolatría también. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huir significa córrele. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra huir, no significa, hermano, que le dé la espalda. Simplemente dice: retírate. No te quedes ahí. Si tú sabes que tu problema es la droga y vas a pasar por un lugar donde venden droga, no pases por ahí. Si tu problema es el alcohol, no pases y no estés provocando en el lugar donde hay facilidad para que tú lo vayas a tomar. Lo mismo es con la idolatría. Y hermano, idolatría no significa solamente que tengas tu santito ahí, y como muchas veces se nos ha explicado. Pero también la idolatría tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que está poniéndose en el lugar que le corresponde solamente a Dios? Todo lo que se pone en el lugar de Dios es idolatría. Puede ser tu familia, puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser tu trabajo, tu carro, pueden ser varias cosas
en las cuales estás poniéndolo en el lugar que le corresponde a Dios. Eso es idolatría también. Y luego estaremos hablando un poco más de esto. La Biblia nos dice también aquí en el libro de Éxodo, hermano, el Señor nos enseña claramente, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. El Señor es claro, hermano, cuando nos está diciendo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir esto entonces? Cuando nosotros, hermanos, estamos diciendo que amamos a Dios y hacemos lo que no le agrada a Dios, ¿sabes qué? En lugar de amarlo, lo estás aborreciendo. Eso es lo que aquí nos estaba diciendo en el libro de Éxodo el Señor. No tendremos dioses ajenos. No hagas imágenes. O sea, no te pongas cosas en tu mente que no son. Pablo nos dice, huye de todas estas cosas. Nos dice, huye de la fornicación. Nos dice, huye de la idolatría. Nos pide también que huyamos de las codicias materiales. Hermano, el Dios de muchas personas en este momento ahorita es el trabajo, el dinero, lo que el mundo hace y lo que el ojo puede ver. Eso es lo que la persona está deseando. Mira lo que nos dice también en la palabra de Dios en el libro de primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, dice la palabra de Dios, y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye. Aquí está la palabra que nos interesa y la palabra que estamos hablando. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos. Hermano, nosotros no nos podemos plantar en un lugar donde nos va a afectar, donde nos va a hacer daño a nosotros. Pablo nos dice, huye de estas cosas. A veces en este pasaje podemos ver que Pablo les está hablando a los hijos de Dios. Y tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Hermano, no es malo querer tener dinero. No es malo querer tener una buena casa. No es malo querer tener un buen carro. De hecho, todos quisiéramos tenerlo. Pero que no sea ese nuestro afán. Que no sea ese el punto, hermano, donde nosotros queremos invertir nuestro tiempo, invertir todas nuestras fuerzas. No te gastes por esas cosas, porque esas cosas son pasajeras. La palabra del Señor nos dice, lo que vimos ahorita en 1 Timoteo que acabamos de leer, dice que estemos contentos mientras tengamos sustento y abrigo. El Señor tiene cuidado de todo lo demás. Si tú tienes contento y estás contento con tu sustento y el abrigo, el Señor va a estar contento contigo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Es pecado tener más dinero? ¿Es pecado tener una buena cuenta de ahorros? ¿Y es pecado tener un buen dinero en el banco? No, nada de esto es pecado. El problema no es el dinero y lo acabamos de ver ahorita aquí. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Cuando nosotros recibimos algo y tú tienes dinero y tú tienes esa fe en el dinero, esa confianza, el dinero te va a estar apartando del Señor. Mire, en la iglesia había una hermana que tuvo un accidente y esta hermana ganó la demanda. Esta hermana vivía en una traila, hermano, que si usted la viera, cuidado, era triste y era tremendo. Nosotros le llevábamos despensa a esta hermana constantemente y le ayudábamos y le dábamos alguna ofrenda y cosas así. Pero esta hermana, a raíz de ese accidente que tuvo, demandaron a la compañía de la camioneta donde iban. Y ellos ganaron la demanda y le dieron $1,5 millones. Casi $2 millones fue lo que le dieron a la hermana. Libres ya de todo. Entonces, esta hermana cuando recibió este dinero, lo que hizo, yo creo que como lo que muchas personas harían, compró una casa, compró carro, compró esto, compró otro, y empezó a comprar y gastar y vivir la vida. Pero ¿sabe qué? Se olvidó de Dios.
y dejó de ir a la iglesia. Dejó de ir a la iglesia y dejó de asistir y dejó de buscar de Dios porque aparentemente su necesidad económica había sido suplida. El dinero no suple todo. El dinero es algo, una materia muy importante, es una herramienta que usted y yo necesitamos. Todos necesitamos el dinero. A través del dinero, hermano, podemos usar, o cuando usemos el dinero correctamente, podemos estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Se compraron cámaras, se está pagando, se está invirtiendo para que el evangelio sea predicado. Eso es bueno. Pero, hermano, cuando tú tienes el dinero y el dinero lo haces un Dios, ahí es donde está el problema. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el apóstol también. Y también nos está diciendo el Señor, hermano, que no es malo el dinero. El problema es el amor al dinero. Mira, otra de las cosas que también el Señor nos está poniendo aquí, y dice la palabra en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con las cuales, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El apóstol también está influyendo o está animando a los jóvenes. Huye, porque él estas palabras se las dijo a un joven Timoteo, que le decía que nadie tenga poco tu juventud. El Señor, hermano, quiere usar, no importa tu edad. Él te quiere usar, pero quiere que vayamos directamente como tenemos que ir. No poniendo cosas enfrente, no tomando las cosas que no nos corresponden, no haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dios quiere, hermano, que usted y yo tengamos ese tiempo para el Señor. Y ¿sabe qué? Las tentaciones nos están robando todo esto. Miren lo que nos dicen más abajo. Nosotros tenemos que ver, hermano, también aquí en la palabra de Dios, y podemos ver una y otra exhortación de parte de Dios. El mensaje es claro, hermano. Con la tentación no se juega. Más bien es huir de la tentación. Oh, pastor, yo todo lo tengo bajo control. No se preocupe, hermano. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Eso es lo que tú crees. Cuando un jovencito y una jovencita andan solos y yo les digo, hermano, por favor, no estén apartados, no estén solos. Oh, no se preocupe, pastor, yo sé hasta dónde puedo llegar. Eso es lo que tú piensas que sabes hasta dónde puedes llegar. No es verdad, esa es una mentira del enemigo que te está llegando. Y a veces a nosotros como pastores bautistas nos llaman exagerados y nos llaman extremistas. Pero hermano, no es que seamos extremistas, estamos predicando la palabra de Dios. Porque yo no permito que una joven y un joven se agarren de la mano y estén ahí juntos y estén solos. Y me dicen, ¿y usted por qué se molesta? Porque yo sé a dónde te van a conducir todo lo demás. No, hermano, yo tengo todo bajo control. Eso es lo que tú piensas. Tú no tienes nada bajo control. Satanás es más astuto que tú y que yo juntos. Satanás sabe perfectamente en dónde te puede llegar. Dice la palabra, y lo leímos ahorita en 1 Corintios 10:13, que nosotros, dice el Señor, claramente no nos ha dado ninguna tentación, o no ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. En otras palabras, si la tentación viene, sé lo suficientemente atento y sé lo suficientemente inteligente para huir de la tentación. No creas que lo puedes todo. No te creas Superman, no te creas una persona que crees que oh, sí, todo está bajo control y yo sé hasta dónde puedo llegar. Y yo, no, tú no sabes lo que te espera cuando tú estás confiando en tus propias fuerzas. Mira, mismo Señor Jesucristo nos dice la palabra de Dios. Aquí este es nuestro último punto. Debemos vencer esa tentación. ¿Cómo? Mira lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesucristo mismo, hermano, fue tentado. Jesucristo mismo, Satanás se atrevió a tentarlo. Y tú sabes las tentaciones que se le puso al Señor. Y podemos ver ahí cómo el Señor, todas las respuestas del Señor Jesucristo fueron, escrito está. Escrito está. ¿Cómo vencemos entonces la tentación? Con la palabra de Dios. Diciendo, escrito está, yo no puedo fallarle a mi Señor. Yo ya estoy, hermano, preparado para las tentaciones que Satanás me quiera poner. Yo tengo que ir a la palabra de Dios y pelear la buena batalla con la palabra de Dios. No diciendo, oh, sí, yo sé hasta dónde puedo llegar. Oh, no se preocupe, hermano, yo sé lo que estoy haciendo. Tú no sabes nada.
La palabra de Dios es la única que nos puede guiar. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es lo único que podemos usar para salir sobresalientes. Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él mismo dijo todo el tiempo, escrito está. Es el ejemplo que nos está dando. Para que tú y yo, cuando enfrentemos este problema, lo enfrentemos con la palabra de Dios también. Tú solo no vas a poder. Tú solo no creas que lo vas a lograr. Tú solo no vas a hacer las cosas. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Tienes que someterte a Dios. Jesucristo fue un hombre sumiso a Dios cuando estuvo en la tierra. Y nos mostró y nos enseñó todo lo que teníamos que hacer. Se sometió a Dios y resistió al diablo. Cuando nosotros resistimos al diablo, podemos resistir cualquier tentación. Y mira, Satanás no te va a poner una tentación cualquiera. Satanás te va a poner una tentación que de verdad te haga considerar si vale la pena. Pero cuando tú estás bien sentado en la palabra de Dios, no hay tentación que te pueda hacer cambiar de opinión. Dios, hermano, ha sido tan maravilloso con nosotros que ha permitido que seamos tentados. No para que Él sepa cuánto le amamos, sino para que tú y yo sepamos la grandeza de Dios que tenemos. El inmenso Dios que tenemos nosotros. Ese Dios maravilloso que ha tenido cuidado de nosotros todo este tiempo, hermano. Dios ha sido tan maravilloso con nosotros que cuando Él ha permitido la tentación en nuestra vida y cuando ha permitido que pasemos lo que pasemos, no es para que nos molestemos, es para que nos fortalezcamos. Es todo lo contrario. Espero en el Señor que tú seas una de las personas que pueda decir, Señor, ¿qué puedo hacer? La tentación está aquí enfrente. Contéstale como contestó el Señor Jesucristo. Escrito está. Escrito está. No contestes como los necios. Oh, yo todo lo tengo en control. Yo sé. Oh, no hay problema. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Contesta como contestó nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue tentado al igual que tú y que yo. Cristo fue también acechado por el enemigo. Sin embargo, Jesucristo siempre dijo, escrito está. Lo único que tú y yo podemos decir es, Señor, tú tienes la razón y tú tienes la última palabra. Si yo quiero glorificar a Dios aún en las tentaciones, ten cuidado, huye de las tentaciones, glorifica al Señor, exalta su nombre. Mira, tus labios pueden decir muchas cosas, pero tus actitudes a veces dicen todo lo contrario. Necesitamos, hermanos, hombres que quieran glorificar a Dios. Allá afuera del mundo está habiendo un evangelio diferente. ¿Sabe por qué? Porque para vergüenza vuestra os digo, dijo el apóstol Pablo, muchos están vituperando el nombre del Señor Jesucristo por culpa de vosotros. Tú y yo tenemos que tener una cuenta o tener en cuenta muy claro. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú y yo solamente nos limitamos a buscarle, a someternos a Él y amarlo a Él, a exaltarlo y glorificarlo. Espero que el Señor te haya hablado en este día y de verdad que tu deseo sea glorificar al Señor y que tu deseo sea exaltarlo aún en las pruebas y en las tentaciones. Cristo es mejor que cualquier otra cosa. Espero que lo entendamos así y espero que el Señor te pueda bendecir a través de estas predicaciones y estos mensajes que hemos estado compartiendo. Gracias y que tengas un buen día. El Señor te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.